Cuando Mateo empujó las puertas de la iglesia abandonada, encontró un caballo del tamaño de una montaña, vigilando 22 potrillos hambrientos, y las palabras escritas en el suelo con tiza blanca lo hicieron caer de rodillas, llorando sin control. Lo que leyó reveló una tragedia tan desgarradora que supo que nada volvería a ser igual en su vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La tormenta había cesado apenas una hora antes cuando Mateo Ramírez decidió salir a revisar sus tierras. El ranchero de 52 años conocía cada rincón de aquellos campos áridos que se extendían por kilómetros en las afueras de un pequeño pueblo olvidado en el norte de México. Aquella mañana de octubre, el aire olía a tierra mojada y a promesas incumplidas. Mateo había heredado esas tierras de su padre, quien a su vez las había recibido de su abuelo. 3 generaciones de Ramírez habían trabajado esa tierra dura e implacable, arrancándole apenas lo suficiente para sobrevivir. Pero Mateo no se quejaba. Era un hombre de pocas palabras, rostro curtido por el sol y manos encallecidas que hablaban de años de trabajo honesto. Su única compañía era su perro Pastor, un animal viejo y sabio que lo seguía a todas partes con una lealtad que pocas personas le habían demostrado. Mientras cabalgaba en su yegua Lucero por el sendero lodoso que bordeaba la parte más alejada de su propiedad, Mateo notó algo extraño. Pastor había comenzado a ladrar con insistencia, señalando con su hocico hacia el oeste, hacia un lugar que Mateo raramente visitaba. Allí, en medio de un valle rodeado de mezquites y nopales, se alzaba la vieja iglesia de San Miguel. Llevaba abandonada más de 40 años desde que el pueblo que alguna vez floreció a su alrededor se fue secando poco a poco, hasta que solo quedaron fantasmas y recuerdos. La gente del pueblo cercano decía que la iglesia estaba maldita, que quienes se acercaban escuchaban lamentos y veían sombras moverse en su interior. Mateo nunca había creído en esas historias, pero tampoco había tenido razón para acercarse hasta allí. Ese día, sin embargo, algo lo llamaba. Pastor seguía ladrando cada vez con más urgencia, y Lucero relinchaba nerviosa negándose a avanzar. Mateo desmontó y acarició el cuello de su yegua tratando de calmarla. «Está bien, muchacha, no pasa nada», le susurró, aunque él mismo sentía una inquietud creciendo en su pecho. Decidió continuar a pie, dejando a Lucero atada a un mezquite y siguiendo a Pastor, que ya corría hacia la iglesia. A medida que se acercaba, Mateo pudo ver que las puertas de madera de la iglesia estaban entreabiertas. Las bisagras oxidadas crujían con el viento, creando un sonido lastimero que se mezclaba con el silencio del valle. El edificio de piedra y adobe mostraba las cicatrices del abandono. Las paredes agrietadas estaban cubiertas de musgo y enredaderas. Los vitrales que alguna vez brillaron con colores sagrados ahora eran huecos oscuros. El campanario todavía se erguía orgulloso, aunque la campana había desaparecido hacía décadas, probablemente vendida o robada por alguien que necesitaba el metal más que la fe. Pastor se detuvo frente a la entrada y comenzó a gemir un sonido que Mateo no le había escuchado antes. El perro miraba hacia el interior de la iglesia, con las orejas pegadas a la cabeza y el rabo entre las patas. Algo allí dentro lo asustaba profundamente. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Empujó la puerta con cuidado y ésta cedió con un gemido prolongado que resonó en el interior vacío. Lo que vio lo dejó paralizado en el umbral. En el centro de la nave principal de la iglesia, iluminado por los rayos de sol que se filtraban a través de los huecos del techo, había un caballo. Pero no era un caballo cualquiera. Era el animal más grande que Mateo había visto en toda su vida. Un semental de un color dorado rojizo que parecía brillar con luz propia.
Su crin abundante y clara caía como una cascada sobre su cuello poderoso. Sus ojos eran profundos e inteligentes con una expresión que parecía casi humana. El caballo estaba de pie inmóvil como una estatua antigua con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Pero lo más impresionante no era el caballo mismo, sino lo que había a su alrededor. 22 potrillos pequeños y frágiles yacían en el suelo formando un círculo perfecto alrededor del semental gigante. Algunos dormían acurrucados unos contra otros, mientras que otros levantaban sus cabecitas curiosas para observar al intruso. Los potrillos eran de diferentes colores y tamaños, pero todos compartían la misma mirada vulnerable, la misma necesidad de protección. Y allí en el centro, como un guardián ancestral, el caballo gigante los vigilaba con una devoción que quitaba el aliento. Mateo dio un paso adelante con el corazón latiendo con fuerza. Sus botas resonaron contra el piso de piedra de la iglesia y el sonido pareció despertar al caballo de su vigilia. El animal levantó la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los de Mateo. En esa mirada había dolor, había súplica, había una historia que pedía ser escuchada. El caballo no mostró agresividad ni miedo. Simplemente observaba al hombre como si hubiera estado esperándolo, como si supiera que Mateo era quien debía encontrarlos. Fue entonces cuando Mateo lo vio. En el suelo frente al altar, entre el caballo y los potrillos, había algo escrito. Al principio pensó que eran manchas o grietas en el piso, pero al acercarse más, se dio cuenta de que eran palabras. Alguien había escrito algo con tiza o pintura blanca directamente sobre las piedras del suelo. Mateo se acercó con cuidado, tratando de no asustar a los potrillos, que ahora lo observaban con ojos enormes y asustados. El caballo gigante no se movió, pero su cuerpo se tensó ligeramente, como si estuviera listo para defender a sus protegidos si fuera necesario. Mateo se arrodilló para leer mejor. Las letras eran temblorosas, escritas claramente por alguien en un estado de gran angustia. A medida que sus ojos recorrían las palabras, su rostro palideció y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus manos comenzaron a temblar y las lágrimas brotaron sin que pudiera controlarlas. Lo que estaba escrito en ese suelo lo cambió todo. Explicaba por qué ese caballo majestuoso estaba allí, protegiendo a esos potrillos indefensos. Revelaba una historia de tragedia, sacrificio y un amor tan profundo que había trascendido incluso la muerte misma. Las palabras escritas en el suelo temblaban ante los ojos llorosos de Mateo. Tuvo que parpadear varias veces para poder leerlas con claridad. El mensaje decía: «Perdóname, Señor, por lo que hice. Estos potrillos son inocentes. Cuídalos por mí. No pude salvarlos a todos, pero al menos estos tienen una oportunidad. Si alguien encuentra esto, por favor, no los separen. Son todo lo que queda de mi familia. Son todo lo que queda de mi vida. Firmado, Eduardo Santana». Mateo conocía ese nombre. Eduardo Santana había sido un criador de caballos reconocido en toda la región. Tenía un rancho próspero a unos 30 kilómetros de allí, donde criaba caballos de pura sangre para competencias y exhibiciones. Era un hombre obsesionado con la perfección, con crear la línea de caballos más hermosa y valiosa del norte. Mateo lo había visto en algunas ferias, siempre rodeado de compradores y admiradores, siempre hablando de sus planes grandiosos de expandir su negocio. Pero hacía aproximadamente 6 meses, Eduardo había desaparecido. Corrieron rumores en el pueblo. Algunos decían que había huido por deudas, otros que se había ido a la capital a buscar mejores oportunidades. Nadie sabía con certeza qué había sido de él. El ranchero se levantó lentamente sin apartar la vista del caballo gigante. Ahora entendía. Este magnífico animal debía ser el semental principal de Eduardo, su orgullo, su obra maestra,
y estos potrillos probablemente eran sus crías o crías de sus mejores yeguas. Pero ¿por qué estaban aquí en esta iglesia abandonada? ¿Por qué Eduardo los había dejado de esta manera? ¿Y qué significaba eso de que no pudo salvarlos a todos? Mateo sintió un nudo apretarse en su garganta mientras observaba la escena con mayor detenimiento. Los potrillos, aunque en su mayoría estaban sanos, mostraban signos de haber pasado varios días en ese lugar. Algunos tenían el pelaje sucio y enmarañado, otros parecían débiles, apenas capaces de mantenerse en pie. Pero el caballo gigante que Mateo ahora sospechaba se llamaba algo grandioso como emperador o titán. Había permanecido allí con ellos sin abandonarlos ni un solo momento. A su alrededor había evidencia de que alguien había traído agua y alimento. Varios cubos de metal estaban dispersos por el suelo junto con pacas de heno medio consumidas. Eduardo había preparado esto, había dejado provisiones sabiendo que pasaría tiempo antes de que alguien los encontrara. El perro pastor que había permanecido en la entrada finalmente se atrevió a entrar. Se acercó con cautela, olfateando el aire y observando al gran semental con respeto. El caballo bajó su enorme cabeza para inspeccionar al perro, y por un momento los dos animales se miraron. Pareció haber un entendimiento silencioso entre ellos. Pastor se acercó a uno de los potrillos más pequeños, un potrillo de color café claro, que temblaba en una esquina, y comenzó a lamerle suavemente la cabeza como si quisiera reconfortarlo. Mateo sabía que tenía que actuar rápido. No podía dejar a estos animales aquí por mucho más tiempo. Necesitaban cuidados veterinarios, comida fresca y un lugar seguro donde pudieran recuperarse. Pero también sabía que trasladar a 22 potrillos y un semental del tamaño de una montaña no sería tarea fácil. Necesitaría ayuda, necesitaría transporte y sobre todo necesitaría un lugar donde albergarlos. Su propio rancho era modesto. Tenía espacio para sus 3 caballos, algunas vacas y unas cuantas cabras, pero no para una operación de este tamaño. Mientras pensaba en sus opciones, Mateo escuchó un sonido débil proveniente del fondo de la iglesia. Se giró bruscamente y vio que había una puerta lateral que conducía a lo que alguna vez fue la sacristía. El sonido se repitió, un gemido humano débil y quebrado. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. Miró al caballo gigante, quien también había girado su cabeza hacia la puerta, como si él también hubiera escuchado el sonido. Con pasos lentos y cautelosos, Mateo se dirigió hacia la puerta. La empujó y ésta se abrió con un chirrido, revelando una habitación pequeña y oscura. Allí, en una esquina, sobre un montón de mantas viejas, yacía un hombre. Mateo lo reconoció inmediatamente a pesar de lo demacrado que estaba. Era Eduardo Santana, pero era apenas una sombra del hombre orgulloso y robusto que Mateo recordaba. Eduardo estaba pálido, con los labios agrietados y los ojos hundidos. Su ropa estaba sucia y rasgada y parecía haber perdido al menos 20 kilos. Pero estaba vivo. Mateo corrió hacia él y se arrodilló a su lado. Eduardo abrió los ojos con esfuerzo y cuando vio a Mateo una lágrima rodó por su mejilla. «¿Los encontraste?», murmuró con voz ronca. «Gracias a Dios los encontraste». Mateo sacó su cantimplora y acercó el agua a los labios de Eduardo, quien bebió con desesperación. «Tranquilo, tranquilo», le dijo Mateo tratando de mantener la calma, aunque su mente era un torbellino de preguntas. «¿Qué pasó, Eduardo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué les pasó a tus caballos?» Eduardo cerró los ojos y más lágrimas comenzaron a fluir. «Fue mi culpa, todo fue mi culpa. Quise más de lo que podía tener. Me endeudé con gente peligrosa, gente que no acepta un no por respuesta. Les prometí caballos campeones, caballos que valían fortunas. Pero cuando no pude pagar, cuando los caballos no resultaron ser tan valiosos como prometí, vinieron por mí». Su voz se quebró.
y comenzó a toser violentamente. Mateo lo sostuvo esperando a que pudiera continuar. «Quemaron mi rancho», susurró Eduardo finalmente. «Llegaron una noche y lo quemaron todo. Los establos, la casa, todo. Yo apenas logré sacar a algunos caballos. Mi esposa y mis hijos ya se habían ido hacía meses cuando empezaron las amenazas. Los mandé con su hermana a Monterrey. Me quedé solo tratando de salvar lo que pudiera, pero esa noche, la noche del incendio, Mateo, su voz se convirtió en un sollozo. Escuché los gritos de los caballos que no pude salvar, los que quedaron atrapados en los establos. Ese sonido me persigue cada noche». Mateo sintió que se le revolvía el estómago. No podía imaginar el horror de esa noche, la desesperación de Eduardo tratando de salvar a sus animales mientras todo a su alrededor ardía. «¿Y estos?», preguntó Mateo señalando hacia donde estaban el semental y los potrillos. «Estos son los que logré salvar», dijo Eduardo con una débil sonrisa. 22 potrillos y Coloso, mi semental, mi orgullo». Eduardo tosió nuevamente, y Mateo le ofreció más agua. El hombre bebió despacio esta vez, y cuando recuperó algo de fuerza, continuó su relato. «Esa noche, después del incendio, logré sacar a Coloso y reunir a todos los potrillos que pude encontrar. Algunos estaban dispersos por los campos, otros escondidos en los corrales más alejados. Coloso fue extraordinario, Mateo. Ese caballo entendió lo que estaba pasando. Me ayudó a reunir a las crías como si supiera que dependían de nosotros. Los guió a través del humo y el fuego hacia un lugar seguro. La voz de Eduardo se llenó de admiración al hablar de su semental. Caminamos toda la noche», continuó, «yo adelante guiándolos, y Coloso detrás, asegurándose de que ningún potrillo se quedara atrás. Algunos eran tan pequeños que apenas podían seguir el paso, pero Coloso los empujaba suavemente con su hocico, los animaba a continuar. Cuando uno se caía, él esperaba paciente hasta que pudiera levantarse. Nunca en mi vida había visto tal devoción en un animal». Mateo escuchaba fascinado mientras Eduardo describía aquella travesía desesperada a través de la noche. «Sabía que teníamos que escondernos», dijo Eduardo. «La gente que quemó mi rancho no se detendría hasta asegurarse de que no me quedara nada. Si encontraban a los caballos, los matarían o los venderían. No podía permitir eso. Estos potrillos son inocentes, no tienen culpa de mis errores». Y Coloso, Eduardo hizo una pausa y las lágrimas volvieron a sus ojos. «Coloso ha sido mi compañero durante 10 años. Estuvo conmigo cuando mi negocio prosperaba y no lo abandonaría ahora que todo se había derrumbado. Fue entonces cuando Eduardo recordó la vieja iglesia de San Miguel. De niño había jugado allí antes de que cerrara. Conocía un camino por las colinas que nos llevaría hasta aquí sin pasar por ningún pueblo, sin que nadie nos viera. Así que eso hicimos. Nos tomó 2 días llegar. 2 días sin dormir, casi sin agua, con muy poca comida. Pero llegamos. Cuando vi esta iglesia abandonada, supe que era el lugar perfecto. Nadie vendría aquí. Estaríamos seguros al menos por un tiempo». Mateo observaba a Eduardo mientras hablaba y podía ver el agotamiento y la desesperación en cada línea de su rostro. «¿Pero por qué no pediste ayuda?», preguntó Mateo con suavidad. «¿Por qué no acudiste al pueblo, a las autoridades?». Eduardo sacudió la cabeza lentamente. No podía confiar en nadie. La gente a la que le debía dinero tiene contactos en todas partes. Si alguien del pueblo se enteraba de que estaba vivo, me encontrarían, y entonces todo habría sido en vano. Los caballos habrían muerto de todas formas y yo también. «Entonces, ¿qué era tu plan?», preguntó Mateo. «¿Ibas a quedarte aquí para siempre?». Eduardo suspiró profundamente. «No lo sé. Honestamente no lo sé. Al principio solo pensaba en mantenerlos con vida día tras día. Traía agua del arroyo cercano. Había conseguido algo de heno antes del incendio y lo guardé aquí, pero sabía que no duraría para siempre.
Supongo que en el fondo esperaba que alguien como tú los encontrara. Alguien bueno, alguien que entendiera y que pudiera darles una oportunidad que yo ya no podía ofrecerles. Mateo sintió un peso enorme en su pecho. La responsabilidad de lo que Eduardo le estaba pidiendo sin palabras era inmensa. Pero cuando miró hacia la nave principal de la iglesia y vio a Coloso todavía de pie vigilante, protegiendo a esos 22 potrillos indefensos, supo que no tenía opción. No podía darles la espalda. «Voy a ayudarte», dijo Mateo con firmeza. «Voy a ayudarlos a todos, pero necesitamos actuar rápido. Necesitas atención médica y los caballos necesitan cuidados apropiados». Eduardo agarró la mano de Mateo con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. «No puedo pagarte», dijo con voz quebrada. «No tengo nada. Perdí todo». Mateo apretó la mano de Eduardo y negó con la cabeza. «No quiero tu dinero, Eduardo, pero necesito que confíes en mí. Necesito que me dejes hacer esto a mi manera». Eduardo asintió, incapaz de hablar, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Mateo se puso de pie y regresó a la nave principal. Se acercó a Coloso con cautela, extendiendo su mano lentamente para que el gran semental pudiera olerlo. Coloso bajó su enorme cabeza y olfateó la mano de Mateo. Sus ojos inteligentes estudiaron al ranchero como si estuviera evaluándolo, sopesando si este hombre era digno de confianza. Después de un momento que pareció eterno, Coloso empujó suavemente la mano de Mateo con su hocico en un gesto de aceptación. Mateo acarició el cuello del semental, sintiendo la fuerza y la nobleza que emanaban de ese animal magnífico. «Tranquilo, amigo», le susurró. «Vamos a sacarlos de aquí, a ti y a todos estos pequeños. Te lo prometo». Coloso relinchó suavemente como si entendiera las palabras del ranchero. Los potrillos que habían estado observando la interacción comenzaron a moverse, algunos acercándose curiosos a Mateo, mientras que otros permanecían quietos, todavía asustados y desconfiados. Mateo sacó su teléfono celular y marcó un número. La señal era débil, pero logró conectarse. «Necesito tu ayuda», dijo cuando alguien contestó del otro lado. «Es urgente. Se trata de caballos, muchos caballos, y de un hombre que necesita ayuda médica». Escuchó la respuesta y asintió. «Estoy en la vieja iglesia de San Miguel». «Sí, esa misma. Trae tu camioneta, la grande, y llama al doctor Méndez. Dile que traiga su equipo completo». Colgó y miró nuevamente a Coloso. «Voy a salir por un momento», le dijo al caballo como si éste pudiera entenderlo perfectamente. «Pero vuelvo. No los voy a abandonar». Coloso lo observó en silencio, y Mateo tuvo la extraña sensación de que el animal realmente comprendía cada palabra. Salió de la iglesia donde Pastor lo esperaba paciente. El sol ya estaba alto en el cielo, y Mateo se dio cuenta de que había pasado más de una hora desde que había entrado. Necesitaba moverse rápido, necesitaba organizar el rescate antes de que oscureciera. Mientras caminaba de regreso hacia donde había dejado a Lucero, Mateo pensaba en todo lo que tendría que hacer. Necesitaría ayuda de más personas, trailers, para transportar a los caballos a un lugar temporal donde mantenerlos mientras encontraba una solución permanente. Y sobre todo, necesitaría discreción. Si Eduardo tenía razón y la gente que había quemado su rancho todavía lo estaba buscando, no podían arriesgarse a llamar la atención. La persona a quien Mateo había llamado era su compadre Roberto Fuentes, un hombre de confianza, que tenía un rancho más grande que el de Mateo y que además se dedicaba al transporte de ganado. Si alguien podía ayudarlo en esta situación, era Roberto. Los dos hombres se conocían desde la infancia, habían crecido juntos en el mismo pueblo, habían compartido alegrías y tristezas, y Mateo sabía que podía confiar en él con su vida. Cuando Mateo llegó donde había dejado a Lucero la yegua, relinchó aliviada al verlo. La desató
y montó dirigiéndose hacia el camino principal donde había acordado encontrarse con Roberto. No tuvo que esperar mucho. A los 20 minutos vio aparecer la camioneta negra de Roberto levantando una nube de polvo en el camino. Detrás venía otra camioneta blanca que Mateo reconoció como la del doctor Méndez, el veterinario del pueblo. Roberto bajó de su vehículo con expresión preocupada. Era un hombre grande de casi 2 metros de altura, con brazos gruesos como troncos y una barba abundante que le daba aspecto de oso. Pero su mirada era amable, y cuando vio a Mateo supo inmediatamente que algo serio había ocurrido. «¿Qué pasa, compadre?», preguntó mientras se acercaba. «Tu llamada me asustó. ¿De qué se trata todo esto?». Mateo respiró hondo y comenzó a contarle todo. Le habló de cómo había encontrado la iglesia de Coloso y los 22 potrillos de Eduardo escondido en la sacristía del incendio, y de la deuda que había llevado a todo esto. Roberto escuchaba con atención, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. El doctor Méndez, quien se había acercado a escuchar, también parecía conmovido por la historia. «Esto es grave», murmuró Roberto cuando Mateo terminó. «Si esa gente todavía lo está buscando y se enteran de que está vivo». No terminó la frase, pero todos entendieron la implicación. Mateo asintió. «Por eso necesito que esto se mantenga entre nosotros. Nadie más puede saber, al menos no todavía. Necesitamos sacar a Eduardo de aquí, llevarlo a algún lugar seguro donde pueda recuperarse. Y los caballos necesitan atención inmediata». El doctor Méndez, un hombre delgado de unos 60 años con lentes gruesos y manos expertas, habló por primera vez. «22 potrillos, dijiste. Y un semental adulto. Eso es mucho trabajo, Mateo. Voy a necesitar ayuda. No puedo examinarlos a todos yo solo». Mateo ya había pensado en eso. «Conozco a una veterinaria joven en el pueblo de al lado», dijo. «Se llama Daniela Reyes. Es discreta y muy buena en su trabajo. Podríamos llamarla». Roberto asintió. «Yo conozco a su padre. Es buena gente. Creo que podemos confiar en ella». «Entonces, está decidido. Vamos a la iglesia, evaluamos la situación, sacamos a Eduardo y comenzamos a planear cómo transportar a los caballos». Los 3 hombres subieron a sus respectivos vehículos y se dirigieron hacia la iglesia. Mientras conducía, Mateo sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que lo que estaban por hacer podía tener consecuencias serias, pero también sabía que era lo correcto. Cuando llegaron a la iglesia y entraron, Roberto se quedó paralizado al ver a Coloso. «Por todos los santos», susurró. «Nunca había visto un caballo tan grande. Es magnífico». Se acercó lentamente al semental, con el mismo respeto que Mateo había mostrado antes. Coloso lo observó con atención, pero no mostró agresividad. Parecía entender que estos hombres estaban ahí para ayudar. El doctor Méndez inmediatamente se puso a trabajar. Abrió su maletín y comenzó a examinar a los potrillos uno por uno. Algunos estaban en mejor estado que otros, pero todos mostraban signos de desnutrición leve y deshidratación. «Van a necesitar suplementos vitamínicos», dijo, mientras examinaba a un potrillo particularmente pequeño. «Y este necesita atención especial. Está más débil que los demás». Mateo observaba preocupado mientras el doctor trabajaba. Roberto, mientras tanto, había ido a la sacristía para ver a Eduardo. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. «Está muy mal, compadre», le dijo a Mateo en voz baja. «Necesita un hospital». Mateo negó con la cabeza. «No podemos llevarlo a un hospital. Harían preguntas, reportarían su ubicación. Es muy arriesgado». Roberto frunció el ceño, claramente en desacuerdo, pero entendía el dilema. «Entonces, ¿qué sugieres?». Mateo había estado pensando en esto desde que encontró a Eduardo. «Mi tía Margarita vive sola en el pueblo. Era enfermera antes de retirarse. Podría cuidarlo allí». Roberto consideró esto por un momento y luego asintió.
Es arriesgado, pero podría funcionar. Tenemos que moverlo esta noche bajo el amparo de la oscuridad. Mientras menos gente nos vea, mejor. El doctor Méndez se acercó a ellos con su evaluación. Los potrillos van a sobrevivir, dijo, pero necesitan salir de aquí pronto. Este lugar no es adecuado para ellos. Hace frío por las noches y no hay suficiente ventilación. Además, varios tienen problemas en los cascos por estar parados en piedra todo este tiempo. Necesitan tierra suave y ejercicio. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Mateo. El doctor se quitó los lentes y los limpió pensativo. Unos días, tal vez una semana como máximo. Después de eso, las condiciones aquí comenzarán a afectar su salud seriamente. Mateo miró a Roberto, quien asintió entendiendo lo que su compadre estaba pensando. «Mi rancho tiene espacio», dijo Roberto. «Puedo acomodarlos en el corral norte. Está alejado de la casa principal y tiene buenos establos. Nadie hace preguntas sobre mis caballos, pero transportarlos va a ser el desafío. Necesitamos hacerlo sin llamar la atención y eso significa varios viajes». Los tres hombres comenzaron a planear los detalles. Decidieron que harían el primer viaje esa misma noche, llevándose a Eduardo y a los potrillos más débiles. Coloso y el resto de los potrillos viajarían al día siguiente. Roberto haría los arreglos necesarios en su rancho, preparando los establos y asegurándose de tener suficiente comida y agua. El doctor Méndez contactaría a Daniela Reyes para que viniera a ayudar con el cuidado continuo de los animales. Mientras discutían, Mateo no podía dejar de mirar a Coloso. El gran semental permanecía vigilante, observando todo lo que ocurría a su alrededor. Era como si entendiera que su vigilia estaba por terminar, que finalmente había llegado la ayuda que necesitaban. Mateo se acercó al caballo y puso su mano en su cuello. «Has hecho un trabajo increíble», le susurró. «Cuidaste de todos ellos cuando nadie más podía. Eres un verdadero guardián». Coloso giró su cabeza y empujó suavemente a Mateo con su hocico, en un gesto que pareció ser de gratitud. La noche cayó sobre el valle como un manto oscuro. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una en el cielo despejado, y la temperatura descendió considerablemente. Mateo, Roberto y el doctor Méndez habían pasado las últimas horas preparando todo para el primer traslado. Habían acondicionado la parte trasera de la camioneta de Roberto con paja fresca y mantas para hacer el viaje más cómodo para los potrillos. También habían traído agua y alimento adicional para asegurarse de que los animales estuvieran lo mejor atendidos posible durante el trayecto. Eduardo había sido trasladado primero. Con mucho cuidado, Roberto y Mateo lo habían llevado hasta la camioneta y lo habían recostado en el asiento trasero con almohadas para sostenerlo. El hombre estaba consciente pero débil. Antes de partir había insistido en despedirse de Coloso. Mateo y Roberto lo habían ayudado a caminar hasta donde estaba el semental, y Eduardo había abrazado el cuello del gran caballo llorando en silencio. «Cuida de ellos, amigo», le había susurrado a Coloso. «Hasta que volvamos a estar juntos». El caballo había inclinado su cabeza sobre el hombro de Eduardo, en un gesto tan humano y conmovedor que tanto Mateo como Roberto habían tenido que apartar la mirada para ocultar sus propias lágrimas. Ahora era el turno de los potrillos. El doctor Méndez había identificado 5 que necesitaban atención inmediata. Eran los más pequeños y débiles, los que más habían sufrido durante los días en la iglesia. Cargarlos en la camioneta fue todo un desafío. Los potrillos, asustados por el movimiento y los extraños, se resistían y relinchaban llamando a Coloso. El gran semental se mostraba inquieto, caminando de un lado a otro, claramente perturbado por la separación de las crías que había estado protegiendo. Mateo notó la angustia de Coloso y se acercó a él. «Escúchame», le dijo mirándolo directamente a los ojos. «Sé que esto es difícil para ti. Sé que has sido su protector todo este tiempo.
pero necesito que confíes en mí. Los vamos a llevar a un lugar seguro donde tendrán comida, agua y cuidados. Y mañana tú irás con ellos. No los estamos separando para siempre, solo por esta noche. Te doy mi palabra». Para sorpresa de Mateo, Coloso pareció calmarse. El caballo dejó de caminar nerviosamente y se quedó quieto observando cómo cargaban a los últimos potrillos en la camioneta. Era como si hubiera entendido las palabras de Mateo, como si realmente confiara en la promesa del ranchero. Roberto, que había presenciado la escena, negó con la cabeza asombrado. «Ese caballo entiende más de lo que debería», dijo. «Es como si fuera humano». Una vez que los 5 potrillos estuvieron seguros en la camioneta junto con Eduardo, Roberto se preparó para partir. «Voy directo al rancho», dijo. «Los acomodo en el establo y luego paso por tu tía para que vea a Eduardo. El doctor Méndez ya le había dado algunos medicamentos básicos, pero necesitaba atención más especializada». Mateo asintió. «Ten cuidado, compadre, y llámame cuando llegues». Roberto le dio un apretón en el hombro. «Todo va a salir bien, ya lo verás». Mateo observó cómo las luces traseras de la camioneta se alejaban hasta desaparecer en la oscuridad. Se quedó solo en la iglesia con el doctor Méndez, los 17 potrillos restantes y Coloso. El silencio era casi palpable, interrumpido solo por los suaves relinchos de los potrillos y el susurro del viento entre las grietas de las paredes. «Deberías ir a descansar», le dijo el doctor Méndez a Mateo. «Yo me quedo aquí esta noche vigilando a los demás. Mañana será un día largo». Pero Mateo negó con la cabeza. «No puedo irme. No después de prometerle a Coloso que todo estaría bien. Me quedo contigo». El doctor sonrió comprendiendo. «Eres un buen hombre, Mateo. Eduardo tiene suerte de que hayas sido tú quien los encontró». Mateo no respondió, pero en su corazón sabía que no era suerte. Era destino. Había sido guiado hasta ese lugar por algo más grande que él mismo. Las horas pasaron lentamente. Mateo y el doctor se turnaban para vigilar a los potrillos. Algunos dormían acurrucados unos contra otros, mientras que otros permanecían despiertos, todavía nerviosos por los eventos del día. Coloso no se había movido de su posición central. Seguía de pie como una estatua viviente, sus ojos siempre atentos, siempre vigilantes. Mateo se preguntaba cuánto tiempo había pasado ese noble animal sin dormir verdaderamente, sin bajar la guardia ni por un momento. Cerca de la medianoche, el teléfono de Mateo vibró. Era un mensaje de Roberto. «Todos llegamos bien. Los potrillos están instalados y comiendo. Eduardo está con tu tía. Dice que va a estar bien, pero necesita reposo». Mateo sintió un peso quitarse de sus hombros. Respondió con un simple gracias y guardó el teléfono. Se acercó a Coloso y le contó las buenas noticias. «Están a salvo», le dijo. «Los 5 pequeños están comiendo y descansando. Eduardo también está siendo cuidado. Mañana te reunirás con ellos». Como si entendiera, Coloso finalmente pareció relajarse. El gran caballo bajó su cabeza y por primera vez desde que Mateo lo había encontrado se recostó en el suelo. Fue un momento extraordinario. El doctor Méndez, que también lo había notado, se acercó a Mateo. «En todos mis años como veterinario nunca había visto algo así», susurró. «Ese caballo estuvo de pie protegiéndolos todo este tiempo, y solo ahora que sabe que están a salvo, se permite descansar». Mateo se sentó en el suelo cerca de Coloso, sintiéndose honrado de estar en presencia de un animal tan noble. Los potrillos restantes, al ver a su protector descansando, también se acomodaron para dormir. Pronto la iglesia se llenó del suave sonido de la respiración de los caballos durmiendo. Era una paz que contrastaba enormemente con el caos y el peligro que los había llevado a ese lugar. El doctor Méndez preparó café en un termo que había traído y le ofreció una taza a Mateo.
Los dos hombres bebieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Qué va a pasar con ellos?», preguntó finalmente el doctor. «Con Eduardo y los caballos. A largo plazo, quiero decir». Mateo suspiró. «No lo sé todavía, pero encontraremos la manera. Siempre hay una manera cuando las intenciones son buenas». Mientras la noche avanzaba, Mateo pensaba en todo lo que había cambiado en un solo día. Esa mañana había salido a revisar sus tierras como cualquier otro día. Ahora estaba sentado en una iglesia abandonada, cuidando de 22 potrillos y un semental legendario, ayudando a un hombre que había perdido todo. La vida tenía formas extrañas de poner a prueba el carácter de una persona, de revelar quién era realmente cuando nadie más estaba mirando. El amanecer llegó pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de los huecos del techo de la iglesia, creando patrones de luz y sombra en el suelo de piedra. Mateo se había quedado dormido apoyado contra una de las columnas, pero el sonido de los potrillos comenzando a moverse lo despertó. Se estiró sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por la noche pasada en el suelo duro. El doctor Méndez ya estaba despierto examinando a uno de los potrillos que cojeaba levemente. Coloso también se había levantado y estaba bebiendo agua de uno de los cubos que habían llenado la noche anterior. El gran semental parecía más descansado, aunque Mateo podía ver en sus ojos que todavía estaba preocupado por los 5 potrillos que habían partido. Los animales tienen memoria, le había dicho una vez un viejo vaquero a Mateo. Y los caballos, más que ninguno, no olvidan a quienes aman ni a quienes los lastiman. Mirando a Coloso, Mateo sabía que esas palabras eran verdad. El teléfono de Mateo sonó. Era Roberto. «Buenos días, compadre. Todo sigue bien por acá. Los potrillos pasaron buena noche. Tu tía dice que Eduardo tiene fiebre, pero que es normal. Su cuerpo está combatiendo una infección. Le está dando antibióticos». Mateo sintió alivio. «Eso es bueno. Nosotros estamos por prepararnos para llevar al resto. ¿Cómo está el espacio allá?». Roberto respondió que había limpiado y preparado 2 establos grandes con suficiente paja fresca, agua y alimento. Todo listo para recibirlos. Mateo colgó y le contó al doctor Méndez las buenas noticias. Ahora venía la parte difícil: transportar a Coloso y a los 17 potrillos restantes. Roberto llegaría en 1 hora con su tráiler más grande, el que usaba para transportar ganado. Pero incluso ese tráiler no sería suficiente para todos. Tendrían que hacer 2 viajes. El doctor Méndez sugirió llevar primero a Coloso con algunos de los potrillos más fuertes y luego regresar por el resto. Cuando Roberto llegó, traía consigo una sorpresa. Había contactado a su primo Javier, quien también tenía un tráiler. Así podrían llevar a todos en un solo viaje. Javier era un hombre callado de unos 40 años, con manos enormes y una mirada amable. Conocía a Mateo de vista, y cuando Roberto le había contado la situación, había aceptado ayudar sin hacer preguntas. «Hay cosas que simplemente hay que hacer», dijo cuando Mateo intentó agradecerle. «No hace falta hablar más de eso. Cargar a Coloso fue todo un espectáculo. El semental era tan grande que apenas cabía por la rampa del tráiler. Al principio se resistió, nervioso por dejar atrás a los potrillos que aún no habían sido cargados, pero Mateo le habló con voz calmada. «Escúchame, Coloso. Necesito que subas. Los potrillos te necesitan tranquilo y confiado. Si tú tienes miedo, ellos también tendrán miedo. Eres su líder, tienes que mostrarles que todo está bien». Como si entendiera cada palabra. Coloso dejó de resistirse y caminó lentamente hacia el tráiler. Una vez dentro, se quedó quieto, observando cómo cargaban a los potrillos. Los animales más jóvenes se calmaron inmediatamente al estar cerca de su protector. Algunos se acurrucaron contra sus patas, mientras que otros simplemente se pararon cerca, claramente reconfortados por su presencia.
En el segundo tráiler, Javier y el doctor Méndez cargaron al resto de los potrillos hablándoles suavemente y asegurándose de que estuvieran cómodos. Antes de partir, Mateo hizo una última recorrida por la iglesia. Miró el mensaje escrito en el suelo, las palabras desesperadas de Eduardo pidiendo perdón y pidiendo que cuidaran de sus caballos. Sacó su teléfono y tomó una fotografía. Quería que Eduardo la viera cuando estuviera mejor para que supiera que su mensaje había sido escuchado, que su sacrificio no había sido en vano. También recogió algunos de los cubos y las pocas pertenencias que Eduardo había dejado. Todo debía ser borrado, no podían dejar rastros que condujeran a alguien hasta los caballos. El convoy partió de la iglesia justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto. Mateo iba adelante en su camioneta guiando el camino. Detrás venía Roberto con el tráiler llevando a Coloso y la mitad de los potrillos. Y cerrando la caravana, iba Javier con el resto de los animales. El doctor Méndez había decidido ir con Javier para vigilar a los potrillos durante el trayecto. El camino era largo y lleno de baches, pero todos conducían con extremo cuidado, conscientes de la preciosa carga que llevaban. Durante el viaje, Mateo no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, verificando que los trailers seguían ahí. Había algo irreal en todo esto. 24 horas antes, ni siquiera sabía que estos caballos existían. Ahora eran su responsabilidad. No solo los caballos, sino también Eduardo, un hombre al que apenas conocía, pero cuyo destino ahora estaba entrelazado con el suyo. La vida a veces te ponía en situaciones imposibles, y todo lo que podías hacer era enfrentarlas con el corazón abierto y la esperanza de estar haciendo lo correcto. Pasaron por varios pueblos pequeños durante el trayecto. En uno de ellos, Mateo se detuvo para comprar más alimento y suministros para los caballos. Roberto y Javier aprovecharon para revisar los trailers, asegurándose de que todo estuviera en orden. Los potrillos parecían estar manejando bien el viaje, aunque algunos se veían asustados por el movimiento y los sonidos desconocidos. Coloso permanecía tranquilo, y esa calma se transmitía a las crías. Cuando finalmente llegaron al rancho de Roberto, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. El rancho era impresionante, con vastos corrales, cercas bien mantenidas y varios edificios para almacenar equipo y alimento. Roberto había heredado la propiedad de su padre y la había expandido con los años. Ahora era uno de los rancheros más respetados de la región, conocido por su trato justo con los animales y su palabra de honor. La esposa de Roberto, María, había preparado los establos exactamente como su esposo le había instruido. Era una mujer fuerte, de mediana edad, con cabello negro recogido en una trenza y ojos que irradiaban bondad. Cuando vio bajar a Coloso del tráiler, se llevó las manos a la boca. «Dios mío», murmuró, «es hermoso». Roberto le había contado la historia y María había insistido en ayudar de cualquier manera que pudiera. Descargar a los caballos fue más fácil que cargarlos. Uno por uno, los potrillos bajaron de los trailers, sus pequeñas patas temblorosas sobre la tierra firme. Coloso fue el último en bajar y cuando lo hizo inmediatamente comenzó a contar a los potrillos como si quisiera asegurarse de que todos estuvieran ahí. Mateo observaba fascinado cómo el gran semental inspeccionaba a cada uno, olfateándolos y tocándolos suavemente con su hocico. Los 5 potrillos que habían llegado la noche anterior estaban en un corral cercano. Cuando vieron a Coloso, comenzaron a relinchar llamándolo. El semental respondió con un relincho fuerte y profundo que resonó por todo el rancho. Era un sonido de alivio, de alegría, de familia reunida. Roberto abrió la puerta que separaba los corrales y los potrillos más pequeños corrieron hacia Coloso, quien los recibió con la misma devoción que un padre recibiendo a sus hijos.
Los siguientes días fueron un torbellino de actividad en el rancho de Roberto. La veterinaria, Daniela Reyes, había llegado tal como prometió y resultó ser una profesional excepcional. Era una mujer joven, de unos 30 años, con cabello castaño siempre recogido en una cola de caballo y una pasión evidente por su trabajo. Desde el primer momento que vio a los potrillos, supo exactamente qué hacer. Cada animal fue examinado minuciosamente, pesado y evaluado. Algunos necesitaban tratamiento para parásitos, otros requerían atención dental y varios tenían problemas en los cascos que necesitaban ser corregidos. Daniela trabajaba junto al doctor Méndez en perfecta sincronía. Los dos compartían un respeto profundo por los animales y una ética de trabajo que impresionaba a todos. Mientras ellos se ocupaban de la salud física de los caballos, María, la esposa de Roberto, se encargaba de asegurar que tuvieran la mejor alimentación posible. Preparaba mezclas especiales de granos y suplementos consultando con los veterinarios para asegurarse de que cada potrillo recibiera exactamente lo que necesitaba según su condición. Mateo visitaba el rancho todos los días. No podía evitarlo. Sentía una responsabilidad profunda hacia estos animales, especialmente hacia Coloso. El gran semental había comenzado a reconocerlo, y cada vez que Mateo llegaba el caballo se acercaba a la cerca y extendía su cuello para recibir sus caricias. Era un momento que Mateo atesoraba, un recordatorio silencioso del vínculo que se había formado entre ellos. Eduardo, mientras tanto, se recuperaba lentamente en casa de la tía Margarita. La fiebre había cedido después de 3 días de antibióticos y cuidados constantes, pero su estado emocional era otra historia. La culpa lo consumía. Pasaba horas mirando por la ventana, perdido en pensamientos oscuros. Mateo lo visitaba regularmente, tratando de levantarle el ánimo, pero sabía que Eduardo necesitaba más que palabras, necesitaba ver a sus caballos, necesitaba saber que estaban bien. Una tarde Mateo tomó una decisión. Con la aprobación del doctor, que consideró que Eduardo ya estaba lo suficientemente fuerte, llevó al hombre al rancho de Roberto. Eduardo había insistido en caminar por su propia cuenta, aunque todavía estaba débil. Cuando llegaron al corral donde estaban Coloso y los potrillos, Eduardo se detuvo en seco. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera decir una sola palabra. Coloso lo reconoció inmediatamente. El semental, que había estado pastando tranquilamente, levantó la cabeza y comenzó a trotar hacia la cerca. Su relincho era diferente, esta vez lleno de emoción y reconocimiento. Eduardo corrió los últimos metros separándolos, a pesar de su debilidad, y cuando llegó a la cerca, abrazó el cuello del gran caballo sollozando sin control. «Pensé que nunca volvería a verte», murmuraba una y otra vez. «Pensé que te había perdido». Mateo, Roberto y los demás observaban la escena desde una distancia respetuosa, dándole a Eduardo el momento privado que necesitaba con su compañero. Los potrillos también se habían acercado curiosos y pronto rodearon a Eduardo, quien intentaba acariciar a todos a la vez. «Están hermosos», dijo finalmente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Están mucho mejor de lo que esperaba». Mateo sonrió. «Han tenido el mejor cuidado posible. Daniela y el doctor Méndez han sido increíbles, y María los ha estado alimentando como si fueran sus propios hijos». Esa noche Roberto organizó una cena en su casa. Invitó a Mateo, Eduardo, el doctor Méndez, Daniela, Javier y su tía Margarita. María preparó un festín con mole, enchiladas, arroz y frijoles. La mesa estaba llena de comida y de conversación. Era la primera vez en semanas que Eduardo sonreía realmente. Estar rodeado de personas que habían arriesgado tanto para ayudarlo le devolvía algo de esperanza. Durante la cena, Daniela planteó una pregunta que todos habían estado evitando. ¿Qué va a pasar a largo plazo?
Los potrillos están mejorando rápido. En unas semanas estarán completamente sanos, pero necesitan un hogar permanente. Eduardo bajó la mirada, su sonrisa desvaneciéndose. Yo no tengo nada, les dijo. No tengo rancho, no tengo dinero, ni siquiera tengo casa. No puedo cuidar de ellos aunque quisiera. El silencio cayó sobre la mesa. Mateo miró a Roberto, quien asintió levemente. Habían discutido esto en privado y habían llegado a una conclusión. Tenemos una propuesta, dijo Mateo. Roberto y yo hemos estado hablando. ¿Qué te parecería si formáramos una especie de sociedad? Roberto tiene el espacio, yo tengo algo de tierra, y tú, Eduardo, tienes el conocimiento sobre crianza de caballos. Podríamos trabajar juntos, criar a estos potrillos, hacerlo de la manera correcta. Eduardo levantó la vista sorprendido. ¿Pero por qué harían eso por mí? Después de todo lo que pasó después de mis errores. Roberto se inclinó hacia adelante. Todos cometemos errores, Eduardo. Lo que importa es cómo los enfrentamos. Tú trataste de proteger a estos animales incluso cuando tu vida estaba en peligro. Eso dice mucho sobre tu carácter. Además, agregó con una sonrisa, necesitamos a alguien que sepa lo que está haciendo. Mateo y yo somos buenos con el ganado, pero caballos de esta calidad están fuera de nuestra liga. La tía Margarita, quien había estado escuchando en silencio, habló por primera vez. Además, Eduardo, necesitas una razón para seguir adelante. Estos caballos son esa razón. Daniela asintió entusiasmada. Yo podría ayudar también. Podría ser la veterinaria oficial del proyecto. Javier también se ofreció. Y yo puedo ayudar con el transporte y el mantenimiento cuando lo necesiten. Eduardo los miraba a todos incapaz de hablar. Su garganta estaba cerrada por la emoción. Estas personas que apenas lo conocían estaban ofreciéndole no solo ayuda, sino una segunda oportunidad, una nueva vida. Finalmente encontró su voz. No sé qué decir. Gracias no parece suficiente. Mateo le puso una mano en el hombro. Entonces no digas nada. Solo acéptalo y trabajemos juntos para darle a estos caballos el futuro que merecen. Esa noche, cuando todos se fueron, Eduardo se quedó un rato más en el rancho. Caminó hasta el corral donde Coloso y los potrillos dormían bajo las estrellas. El gran semental estaba recostado rodeado de las crías que habían encontrado refugio cerca de su calor. Eduardo se sentó en el suelo del otro lado de la cerca observándolos. Después de todo lo que había perdido, después de todo el dolor y la desesperación, aquí estaba rodeado de personas buenas, con una oportunidad de empezar de nuevo. Te prometo, Coloso le susurró al semental dormido, que voy a hacer las cosas bien esta vez. Voy a ser el hombre que tú siempre pensaste que era. Como si lo hubiera escuchado, Coloso abrió un ojo brevemente, miró a Eduardo, y luego lo cerró de nuevo claramente satisfecho. Eduardo sonrió. Sabía que el camino por delante sería difícil. Todavía había amenazas ahí afuera, personas que querrían lastimarlo. Pero por primera vez en meses se sentía capaz de enfrentar lo que viniera. No estaba solo. Tenía aliados, tenía amigos y tenía 22 razones de 4 patas para seguir luchando. Las semanas pasaron y el rancho de Roberto se transformó en algo más que un simple refugio temporal. Se había convertido en un proyecto conjunto donde cada persona aportaba sus habilidades únicas. Eduardo, a pesar de su pasado turbulento, demostró ser invaluable. Su conocimiento sobre la crianza de caballos de alta calidad era excepcional. Sabía exactamente qué ejercicios necesitaban los potrillos en cada etapa de su desarrollo, cómo entrenarlos sin romper su espíritu y cómo identificar las características que los harían especiales en el futuro. Mateo, por su parte, había comenzado a documentar todo el proceso. Había comprado una cámara vieja y tomaba fotografías de los potrillos cada semana, registrando su crecimiento y progreso.
También llevaba un diario detallado con notas sobre cada animal, sus personalidades, sus fortalezas y sus desafíos. Esta era una idea que le había dado Daniela, quien sugirió que si algún día quisieran vender algunos de los caballos, tener un registro completo de su desarrollo sería invaluable. Coloso, mientras tanto, se había convertido en una leyenda local. La gente del pueblo había comenzado a escuchar rumores sobre el caballo gigante que vivía en el rancho de Roberto. Algunos venían los domingos solo para verlo desde la cerca. Eduardo, al principio, se ponía nervioso con tanta atención. Temía que alguien pudiera reconocerlo, que la noticia de su reaparición llegara a oídos equivocados. Pero Roberto le aseguraba que la gente del pueblo era de confianza. «Aquí cuidamos de los nuestros», le decía, «y ahora tú eres uno de los nuestros». Un día a finales de noviembre, cuando los potrillos llevaban casi 2 meses en el rancho, sucedió algo que cambiaría todo. María estaba en el mercado del pueblo, comprando provisiones, cuando escuchó una conversación entre 2 hombres que no reconoció. Hablaban en voz baja, pero María tenía buen oído. Uno de ellos mencionó el nombre de Eduardo Santana. Dijeron que habían escuchado rumores de que podría estar vivo, de que alguien lo había visto en la región. El otro hombre respondió que su jefe estaría muy interesado en esa información, que había asuntos pendientes que resolver. María sintió un escalofrío recorrerle la columna. Sin llamar la atención, terminó sus compras rápidamente y corrió de regreso al rancho. Cuando llegó, encontró a Roberto y a Mateo revisando las cercas. Les contó lo que había escuchado y los 2 hombres intercambiaron miradas preocupadas. «Necesitamos hablar con Eduardo», dijo Mateo. «Necesita saber que no estamos seguros aquí». Cuando Eduardo escuchó las noticias, su rostro palideció. Había temido este momento, sabía que eventualmente su pasado lo alcanzaría. «Tengo que irme», dijo con voz temblorosa. «No puedo ponerlos en peligro a ustedes ni a los caballos». Pero Roberto negó firmemente con la cabeza. «No te vas a ninguna parte. Ya hablamos de esto. Somos un equipo, y los equipos no se abandonan cuando las cosas se ponen difíciles». Mateo asintió. Además, agregó, «necesitamos pensar con inteligencia. Si te vas ahora solo confirmarás las sospechas. Tenemos que actuar con normalidad, pero estar preparados». Esa noche, organizaron una reunión de emergencia en la casa de Roberto. Todos estaban presentes, incluida la tía Margarita Daniela, el doctor Méndez y Javier. Discutieron opciones y estrategias. Javier, quien resultó tener contactos en la policía estatal, sugirió que quizás era tiempo de involucrar a las autoridades. Pero Eduardo se resistía. «No confío en la policía», dijo. «Algunos de ellos están en la nómina de la gente a la que le debo. Si acudo a ellos, podría empeorar las cosas». Fue la tía Margarita quien propuso la solución más sensata. «Mi sobrino trabaja como abogado en la capital», dijo. «Se especializa en casos de extorsión y deudas ilegales. Podría ayudarnos a entender qué opciones legales tiene Eduardo. Quizás hay una manera de resolver esto sin violencia, sin huir». Eduardo consideró esto. Nunca había pensado en enfrentar el problema de manera legal, siempre había asumido que no había salida. Pero ahora, con estas personas apoyándolo, tal vez había una posibilidad. Al día siguiente, el sobrino de Margarita, un joven abogado llamado Andrés, llegó al rancho. Después de escuchar toda la historia, revisó algunos documentos que Eduardo había logrado salvar del incendio. Lo que descubrió fue revelador. Las deudas de Eduardo, aunque sustanciales, no eran tan grandes como las personas que lo amenazaban le habían hecho creer. Habían inflado los números, agregado intereses ilegales y usado tácticas de intimidación para mantenerlo asustado y controlado. «Esto es extorsión pura», dijo Andrés. «Sí debías dinero, pero no tanto, y definitivamente no tenían derecho a quemar tu propiedad o amenazar tu vida.
Podemos denunciar esto, pero necesito que estés dispuesto a testificar, Eduardo. Eduardo tragó saliva. Si testifico, me matarán. Andrés negó con la cabeza. No si lo hacemos correctamente. Tengo contactos en la Fiscalía Estatal. Podemos solicitar protección. Además, si logramos identificar a todos los involucrados y presentamos un caso sólido, la ley estará de nuestro lado. Los días siguientes fueron tensos mientras Andrés trabajaba en construir el caso. Recopiló evidencias, testimonios de vecinos que habían visto el incendio, registros financieros que mostraban las inconsistencias en las deudas. Daniela también contribuyó de una manera inesperada. Recordó que una de sus clientas era periodista de investigación. Con el permiso de Eduardo, contactó a la mujer, quien se mostró muy interesada en la historia. La periodista se llamaba Laura Mendoza y era conocida por sus reportajes sobre corrupción y crimen organizado. Cuando escuchó la historia de Eduardo de los caballos de Coloso y de cómo una comunidad se había unido para protegerlos, supo que era una historia que debía ser contada, pero más que eso, vio una oportunidad de exponer las prácticas ilegales de los prestamistas y extorsionadores que operaban en la sombra. Laura comenzó a investigar discretamente. Descubrió que Eduardo no era la única víctima. Había al menos una docena de personas en la región que habían sido extorsionadas por el mismo grupo. Algunos habían perdido sus negocios, otros sus hogares. Pero todos tenían miedo de hablar. Con el permiso de Andrés, Laura se acercó a algunas de estas personas y les explicó que si todos testificaban juntos, tendrían una mejor oportunidad de obtener justicia. Mientras todo esto ocurría, la vida en el rancho continuaba. Los potrillos seguían creciendo más fuertes cada día. Algunos ya mostraban signos de la excepcional línea de sangre de la que provenían. Había uno en particular, un potrillo color castaño, con una estrella blanca en la frente, que Eduardo había nombrado Esperanza. Este pequeño mostraba una inteligencia y gracia extraordinarias. Cuando Eduardo trabajaba con él, el potrillo parecía entender cada instrucción casi antes de que fuera dada. Coloso observaba estos entrenamientos con lo que solo podía describirse como orgullo paternal. El gran semental se había convertido en el centro emocional del rancho. Su presencia calmaba a todos los otros caballos, y su conexión con Eduardo era cada vez más profunda. Por las noches, Eduardo a menudo se sentaba en el corral con Coloso, hablándole de sus miedos y esperanzas. El caballo escuchaba en silencio, su gran cabeza descansando cerca de Eduardo, como si entendiera cada palabra. El momento de la verdad llegó un martes frío de diciembre. Andrés había conseguido suficientes testimonios y evidencias para presentar un caso formal ante la Fiscalía Estatal. Además, Laura había terminado su investigación periodística y estaba lista para publicar su reportaje. El plan era coordinado: primero se presentaría el caso legal, luego se publicaría el artículo y finalmente se realizarían las detenciones. Pero como suele suceder con los mejores planes, las cosas no salieron exactamente como esperaban. La noche anterior a la presentación del caso, 3 camionetas negras aparecieron en el camino que conducía al rancho de Roberto. Los hombres dentro de ellas no eran sutiles. Querían enviar un mensaje. Roberto fue el primero en verlos. Estaba cerrando las puertas de los establos cuando notó las luces acercándose. Inmediatamente llamó a Mateo, quien estaba cenando con Eduardo en la casa. «Tenemos compañía», dijo simplemente, pero el tono de su voz lo decía todo. Mateo miró a Eduardo, cuyo rostro había perdido todo el color. «Son ellos», susurró. «Vinieron por mí». Pero Mateo no iba a permitir que el miedo los paralizara. Llamó a Javier, quien vivía a solo 10 minutos, y le dijo que trajera ayuda. Luego llamó a Andrés y le informó de la situación. El abogado les dijo que mantuvieran la calma, que no se enfrentaran directamente
y que ya había contactado a la policía estatal. Los hombres de las camionetas se bajaron. Eran 5 en total, todos con aspecto amenazante. El líder, un hombre corpulento con cicatrices en la cara, se acercó a la cerca principal. «Sabemos que Santana está aquí», gritó. «Dígale que salga. Tiene asuntos pendientes que resolver». Roberto salió de la casa caminando con tranquilidad aparente, aunque su corazón latía con fuerza. «Este es mi rancho», dijo con voz firme, «y no tienen permiso para estar aquí. Les sugiero que se vayan antes de que llame a las autoridades». El hombre rió con desdén. «Las autoridades no nos asustan, viejo. Tenemos amigos en lugares importantes. Ahora saque a Santana o entraremos a buscarlo». Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Desde el corral principal se escuchó un relincho fuerte y desafiante. Era Coloso. El gran semental había percibido la amenaza y estaba respondiendo a ella. Los otros caballos también comenzaron a inquietarse, alimentándose de la energía de su líder. Eduardo, que había estado escondido en la casa, tomó una decisión. No podía permitir que estas buenas personas sufrieran por sus errores. Salió de la casa con las manos levantadas. «Aquí estoy», dijo. «Dejen en paz a esta gente. Sus problemas son conmigo». El hombre de las cicatrices sonrió con satisfacción. Finalmente algo de sentido común. «Vienes con nosotros ahora y saldamos cuentas. Tal vez solo te rompemos algunas piernas esta vez». Pero antes de que pudieran acercarse más, las luces de varios vehículos iluminaron el camino. Javier había llegado y no venía solo. Había traído a una docena de hombres del pueblo, todos rancheros y trabajadores que conocían a Roberto y Mateo. Todos llevaban herramientas, palas, rastrillos, pero el mensaje era claro. No estaban dispuestos a dejar que estos forasteros vinieran a amenazar a uno de los suyos. La situación se tensó peligrosamente. Los 5 hombres de las camionetas estaban ahora rodeados por más de 15 personas del pueblo. El líder miró alrededor evaluando sus opciones. «Esto no termina aquí», amenazó señalando a Eduardo. «Puedes esconderte detrás de estos campesinos, pero eventualmente te encontraremos solo, y entonces nadie podrá ayudarte». Fue en ese momento que llegaron 2 patrullas de la policía estatal. Andrés había hecho su trabajo bien. Los oficiales bajaron de sus vehículos con las armas desenfundadas. «Nadie se mueve», ordenó el oficial al mando. «Tenemos órdenes de arresto para varios individuos aquí presentes». El hombre de las cicatrices intentó protestar, pero fue rápidamente esposado junto con sus compañeros. Eduardo observaba la escena sin poder creerlo. Después de meses de vivir con miedo de esconderse y huir, finalmente estaba viendo a sus atormentadores siendo arrestados. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El juicio sería largo y difícil. Tendría que testificar, revivir todo el trauma. Sin embargo, al mirar a su alrededor a todas las personas que lo habían apoyado, supo que no tendría que hacerlo solo. Esa noche, después de que la policía se llevó a los hombres y todos los del pueblo finalmente se fueron, Eduardo caminó hasta el corral de Coloso. El gran semental estaba inquieto, todavía alerta por los eventos de la noche. Eduardo abrió la puerta del corral y entró algo que normalmente no haría de noche. Pero necesitaba estar cerca de su compañero. Necesitaba sentir esa conexión que lo había sostenido durante los momentos más oscuros. «Lo logramos», Coloso le susurró abrazando el cuello del caballo. «Estamos a salvo. Todos estamos a salvo». Coloso empujó suavemente a Eduardo con su hocico y por primera vez en lo que parecían años Eduardo sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Las lágrimas comenzaron a fluir, lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza renovada. Los potrillos que habían estado observando desde sus corrales comenzaron a calmarse también, sintiendo que el peligro había pasado. Mateo y Roberto observaban desde la casa. «Han pasado por mucho», dijo Roberto. «Tanto Eduardo como esos caballos. Merecen algo de paz ahora».
Mateo asintió. Y la van a tener. Vamos a asegurarnos de eso. Los dos hombres se quedaron ahí en silencio observando cómo Eduardo permanecía con Coloso bajo las estrellas. Era una imagen que quedaría grabada en sus memorias, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la lealtad y el amor podían prevalecer. Al día siguiente, el artículo de Laura se publicó en el periódico principal de la región. La historia de Eduardo de Coloso y los 22 potrillos capturó la imaginación de miles de personas. Pero más importante, el artículo expuso la red de extorsión que había operado impunemente durante años. Otras víctimas, al leer la historia, comenzaron a presentarse. El caso que Andrés había construido se fortaleció con cada nuevo testimonio. Las semanas siguientes fueron un torbellino de atención mediática. Reporteros venían de todas partes queriendo ver a Coloso y escuchar la historia de primera mano. Eduardo al principio se sentía incómodo con tanta atención, pero Mateo le ayudó a ver el lado positivo. Esta atención también es protección, le dijo. Mientras más gente conozca tu historia, más difícil será para alguien lastimarte. Además, piensa en todos los que están encontrando el coraje para enfrentar a sus propios abusadores gracias a ti. 6 meses después de aquella noche, en la iglesia abandonada, el rancho había sido transformado completamente. Lo que había comenzado como un refugio temporal se había convertido en una operación próspera y respetada. La sociedad entre Mateo, Roberto y Eduardo funcionaba mejor de lo que cualquiera había imaginado. Cada hombre aportaba sus fortalezas y juntos habían creado algo especial. El juicio contra los extorsionadores había concluido con condenas severas. Más de 20 personas habían testificado contra ellos y la evidencia era abrumadora. Eduardo había tenido que enfrentar sus miedos y contar su historia frente a un tribunal lleno de extraños, pero cada vez que sentía que su coraje flaqueaba, pensaba en Coloso parado en esa iglesia protegiendo a los potrillos. Si ese noble animal había podido mantener su vigilia durante días, él podía soportar unas horas en un estrado. Los 22 potrillos habían crecido hasta convertirse en jóvenes caballos hermosos y saludables. Algunos ya mostraban el potencial que Eduardo siempre había visto en ellos. Esperanza, el potrillo con la estrella blanca, había sido vendido a un criador respetable que había pagado una suma considerable. Ese dinero se había reinvertido en el rancho, mejorando las instalaciones y permitiéndoles adquirir más tierra. Pero Eduardo había puesto una condición para cada venta. El comprador debía comprometerse a tratar al animal con dignidad y respeto. Y siempre mantenían el derecho de recuperar al caballo si descubrían maltrato. 5 de los potrillos nunca serían vendidos. Eduardo había decidido que estos 5, junto con Coloso, formarían el núcleo de su nueva operación de crianza. Esperaban tener la primera generación de potrillos nacidos en el rancho para la próxima primavera. Esta vez, todo se haría diferente. Nada de deudas arriesgadas ni promesas imposibles de cumplir. Crecerían lentamente con integridad, construyendo una reputación basada en la calidad y el trato ético de los animales. La relación entre Eduardo y Coloso se había profundizado de maneras que desafiaban la explicación. El gran semental ahora tenía casi 12 años y aunque seguía siendo fuerte y majestuoso, comenzaba a mostrar las primeras señales de la edad. Eduardo había decidido que Coloso nunca volvería a competir, nunca sería forzado a hacer nada que no quisiera. Había ganado el derecho a vivir sus años dorados en paz, rodeado de respeto y cariño. Cada mañana sin falta Eduardo salía al corral principal antes del amanecer. Coloso siempre lo estaba esperando. Los dos compartían un momento de quietud juntos mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de colores. Eduardo le contaba sus planes para el día, sus preocupaciones, sus alegrías. Y Coloso escuchaba con esa paciencia infinita
que solo los animales verdaderamente nobles poseen. Un día a principios de la primavera, cuando las flores silvestres comenzaban a cubrir los campos circundantes, llegó una visitante inesperada. Era una mujer de mediana edad bien vestida que preguntó por Eduardo. Cuando él salió a recibirla, la mujer se presentó como Carolina Santana. Mi hermana, dijo simplemente, tu esposa. Eduardo se quedó paralizado. No había visto a su familia desde que los había enviado lejos antes del incendio. Había hablado con Carolina por teléfono unas pocas veces para asegurarle que estaba bien, pero nunca se habían encontrado en persona. Ahora aquí estaba con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa. Detrás de ella, saliendo del auto, estaban sus dos hijos, Tomás, de 14 años, y Lucía, de 11. Papá, gritó Lucía corriendo hacia él. Eduardo se arrodilló y la abrazó con fuerza, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. Tomás, un poco más reservado, caminó lentamente, pero cuando llegó junto a su padre, también lo abrazó. Carolina fue la última en acercarse. Los dos se miraron por un largo momento. Leí el artículo, dijo ella finalmente. Leí todo lo que pasó. Cómo te escondiste, cómo salvaste a los caballos, cómo esta gente te ayudó. Y supe que tenía que venir, que teníamos que intentarlo de nuevo como familia. Eduardo no podía hablar, solo asintió mientras sostenía a su esposa entre sus brazos. Habían perdido tanto tiempo, meses de estar separados, de vivir con miedo, pero ahora finalmente tenían la oportunidad de reconstruir lo que se había roto. Quiero mostrarte algo, dijo Eduardo cuando finalmente pudo hablar. Tomó a su familia de la mano y los guió hacia el corral donde Coloso pastaba tranquilamente. Cuando el gran semental vio a Eduardo acercarse, levantó la cabeza. Pero esta vez había algo diferente en su comportamiento. Cuando vio a los niños y a Carolina, su expresión pareció suavizarse. Tomás y Lucía se quedaron boquiabiertos. «Es enorme», susurró Lucía. Eduardo sonrió. «Este es Coloso», les dijo. «Él es quien nos salvó a todos. Es el héroe de nuestra historia». Los niños se acercaron con cautela y Coloso, con una gentileza que sorprendió incluso a Eduardo, bajó su gran cabeza, permitiéndoles acariciarlo. Carolina observaba la escena con lágrimas en los ojos. Comprendía en ese momento todo lo que su esposo había sacrificado, todo lo que había soportado para proteger no solo a estos animales, sino también a ella y a sus hijos. Mateo y Roberto, quienes habían estado observando desde la distancia, decidieron que era momento de darle privacidad a la familia. Mientras se alejaban, Mateo le dijo a su compadre, «Creo que nuestra historia tuvo un final feliz después de todo». Roberto asintió. Y pensar que todo comenzó con un perro ladrando y un ranchero curioso. Mateo sonrió recordando aquella mañana que ahora parecía haber sido hace años. A veces las mejores cosas en la vida suceden cuando menos las esperas, cuando simplemente sigues a tu corazón y haces lo correcto sin pensar en las consecuencias. Esa noche hubo una celebración en el rancho. Todos los que habían ayudado estaban presentes: la tía Margarita Daniela, el doctor Méndez, Javier Andrés, Laura María y muchos otros. Compartieron comida, risas y historias. Eduardo presentó a su familia, a cada persona, agradeciéndoles individualmente por el papel que habían jugado en su salvación. Y cuando llegó el momento de brindar, Eduardo levantó su copa. Por Coloso, dijo con voz emocionada, por el guardián que nunca abandonó su puesto, por los amigos que se convirtieron en familia y por las segundas oportunidades que todos merecemos. La historia del ranchero que encontró a un caballo gigante cuidando 22 potrillos en una iglesia abandonada se convirtió en leyenda en la región. Padres la contaban a sus hijos como un ejemplo de lealtad y perseverancia. Coloso vivió hasta los 18 años rodeado de amor y respeto. Cuando finalmente cerró sus ojos por última vez, Eduardo estuvo a su lado,
sosteniéndolo, acariciándolo, agradeciéndole por todo. Fue enterrado en una colina con vista al rancho, donde un monumento simple marca su lugar. En él están grabadas las palabras que Mateo había escrito aquel primer día en la iglesia. Aquí yace Coloso, el guardián que nunca abandonó a los suyos y que nos enseñó el verdadero significado del amor incondicional.